Padre amado, gracias te doy esta mañana por todo tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú te revelas en tu palabra como el Dios santo, como el Dios justo, como el Dios de amor, como el Dios de misericordia, el Dios compasivo, paciente. Gracias porque es por medio de toda tu palabra que podemos contemplar tu grandeza y también a la vez ver nuestra pequeñez. Ves que estamos de manera natural sin ti, alejados completamente de tu presencia. Ver que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para poder conocerte y para poder acercarnos a ti. Gracias, Padre, porque a lo largo de toda la Escritura tú nos muestras eso. Gracias porque nada más somos siervos que han sido salvados por tu gracia, que han sido salvados por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Padre, yo te quiero pedir humildemente esta mañana que me ayudes a predicar tu palabra. Dame la sabiduría y la claridad que necesito para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Usa, Señor, mi vida sabiendo que soy un pecador, alguien que le falta mucho por aprender, pero tú te glorificas en la debilidad, Señor. Y la idea de mi corazón es que siempre seas tú exaltado, pese a mi persona. Dios mío, saca todo aquello que no está en tu palabra y permite que tu Espíritu Santo nos sea convenciendo y llevando a Cristo por medio de ella. Te agradezco, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es el panorama que nosotros vemos, hermanos míos, en este... Ahí sí. El panorama que nosotros vemos, hermanos, en este libro de Daniel es, sin duda alguna, un panorama bien especial. Nosotros sabemos dentro de la historia, o quizá alguno de ustedes no conoce, pero en el transcurso de la historia, Dios en un momento llamó a un personaje desde Ur de los Caldeos. Ese personaje era llamado Abraham. Abraham fue llamado por Dios para hacer un nuevo pueblo, una nueva nación, para que por medio de él viniese bendición al mundo. El Señor le prometió a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Después de eso, nosotros vemos que Abraham tiene un hijo, Isaac a Jacob, y de Jacob nacen las famosas 12 tribus que nosotros conocemos. Dios le dio y la comisionó, ¿cierto?, a estas 12 tribus para que crecieran y también pudiesen ser su pueblo amado. Vimos que en un momento determinado la providencia de Dios llevó a José a Egipto, y en un momento de escasez vimos que fue Dios quien movió todo para que el pueblo de Israel no muriera, sino que sobreviviera por medio de la provisión que Dios había dado en Egipto por medio de la mano de José. Fue así como sobrevivió ese pueblo de la promesa. Ahora bien, la historia continúa. Dios llama a Moisés luego de un periodo de 400 años aproximadamente de esclavitud, en el cual los hebreos estuvieron ahí en Egipto, ya oprimidos sumamente, pero en ese contexto es cuando Dios llama a Moisés para librar al pueblo hebreo de las manos de Faraón. Cruzan el Mar Rojo y llegan a la famosa tierra prometida, en tierra en la cual iban a tener que luchar para poder recuperar, más bien que recuperar, poseer la tierra a la cual Dios le había dado por herencia. Vemos tiempos gloriosos como los de Josué, en la cual la extensión, la recuperación de la tierra fue tremenda y pudieron abarcar todo lo que de alguna forma Dios había prometido. Sin embargo, la desobediencia de la nación, la desobediencia de ese pueblo, produjo que Dios lo rechazara. De ahí pasaron un tiempo, ¿cierto? El tiempo de los jueces, un tiempo sumamente turbulento, un tiempo en el cual los extranjeros oprimían a los hebreos, a los israelitas, y se levantaba un juez, el pueblo oraba a Dios y se levantaba un juez que le daba libertad a el pueblo israelita. Posterior a eso, volvía el corazón a endurecerse del pueblo y nuevamente eran capturados por medio o por parte de otros pueblos. Finalmente el pueblo oraba a Dios y Dios le levantaba otro caudillo, otro juez para que les trajera libertad. Y es así básicamente como se dio la primera etapa de la historia de Israel, hasta que viene un periodo glorioso, que es el periodo del reinado, del reino unificado. Partieron del reinado con Saúl, el primer rey de Israel, pero también ese reinado ya siendo consumado
y llevándolo a su nivel máximo por medio de David, posteriormente de su hijo Salomón. La gloria de Israel fue máxima en ese tiempo. Salomón pudo construir un templo glorioso del cual muchas personas venían de otros lugares a conocerlo por la magnificencia que tenía ese lugar. Sin embargo, una generación después de Salomón, Roboam, ya empieza a endurecerse el corazón nuevamente, y por culpa de la estupidez de Roboam, el reino unificado se divide en dos, y la nación de Israel se divide en los reinos del norte y el reino del sur, quedando Judá como el reino del sur, e Israel y Samaria, o Efraín también le llama la escritura, como el reino del norte. De ahí en adelante empezaron a venir cada vez peor las cosas al pueblo de Dios, producto de su desobediencia, producto de alejarse de lo que Dios le había ordenado. El reino de los asirios fue un pueblo sumamente voraz que atacó a estas primeras 10 tribus, a estas 10 tribus del norte, destruyéndolas casi por completo y trayendo devastación a su tierra. Posteriormente a eso, centurias después, siglos después, la misma suerte correría los judíos en manos del pueblo babilonio y de este rey que acabamos de leer, Nabucodonosor. Y ese es un poco el paneo, una pequeña panorámica de cómo es que llegamos a este libro de Daniel, cómo es que aparece Daniel y estos jóvenes también que aparecen mencionados en este primer capítulo. Ahora bien, la desobediencia del pueblo fue lo que gatilló que Israel en particular Judá, a esta altura fuese llevado cautivo a Babilonia. La desobediencia del pueblo de Dios, aquel pueblo que había recibido una revelación única, algo que ningún otro pueblo en la faz de la tierra podía jactarse, era lo que había sido dado y encomendado al pueblo israelita. Y es así, por ejemplo, como en el Salmo 147, versículo 19 al 20, la palabra de Dios dice esto: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No había ningún otro pueblo en el mundo entero que haya podido recibir las palabras y los estatutos directos de parte de Dios. Israel había sido el único pueblo. Y Judá en particular, el lugar donde Dios había dispuesto poner su nombre, en aquel templo maravilloso que había sido construido por mano de Salomón. Pero ahí, de ser ese pueblo privilegiado, continuó con la dureza de su corazón, y producto de aquella dureza de su corazón, Dios imparte esta disciplina a su pueblo. Nabucodonosor ataca a Judá, en particular a la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces existían dos reinos, por así decirlo, que eran las potencias mundiales. Por un lado estaba Egipto en el lado sur, y por otro lado en el lado norte, Israel estaba al medio, Judá estaba al medio, estaban el reino babilonio. Fue así como, después de una guerra que se llevó a cabo en el 589, en el 605, antes de Cristo, es que Nabucodonosor le gana la batalla al faraón Necao, y Babilonia termina siendo como el imperio más grande de aquel entonces, y empieza a consumir paulatinamente cada uno de los otros reinos pequeños que existían en esa época. Fue así que en un momento, y ahora sí, en el 589 a.C., viene Nabucodonosor y ataca a Jerusalén, ataca a los judíos, y tiene después de haber sitiado por mucho tiempo la ciudad, entra a la ciudad y lleva cautivo a una primera camada, a una primera generación, por así decirlo, de deportados. Nabucodonosor toma a los más nobles, a las personas más inteligentes, en particular a los jóvenes, a la realeza de la tierra de Judá, y se los lleva a Babilonia. Esa es la primera deportación. Luego vendría una segunda, en la cual ustedes conocerán al profeta Ezequiel. Ezequiel es llevado a Babilonia en la segunda deportación. Y posteriormente vendría ya en manera definitiva la destrucción de Jerusalén. A esta altura ya poco quedaba de aquel reino glorioso, aquel templo majestuoso en el cual Dios había llegado por medio de su gloria.
Nada quedaba de eso. La desobediencia, como les contaba, provocó que finalmente Dios poco a poco se olvidase de su pueblo y su pueblo fuese llevado a esta tierra lejana, a esta tierra de Babilonia, lo que el día de hoy conoceríamos como Irak. Y lo lleva a ese lugar y lo tiene un tiempo determinado para ser disciplinado de parte de Dios. Fue así, estando en Babilonia, que la angustia del pueblo que se encontraba allá era tremenda. No porque lo estuvieran pasando mal, incluso Babilonia era un reino que era muy particular porque no era tan opresor con aquellos que llevaba cautivo. No era como los asirios eran malos de adentro, pero los babilonios no eran tan malos, eran malulos pero no tanto. Ellos tenían la característica de que de alguna forma querían cambiar la mentalidad del pueblo que conquistaban. Los asirios eran malos porque ellos tomaban al pueblo original de la tierra y mezclaban con otros pueblos que ellos ya habían conquistado. Entonces es así, por ejemplo, que en el reinado del norte de Israel, las 10 tribus, después de la deportación que hicieron los asirios, la pureza en esas 10 tribus nunca fue como tal porque se mezclaron con muchas otras etnias, muchos otros pueblos que existían, que eran parte del reinado asirio, y los asirios destruyeron de alguna forma el legado de los israelitas por medio de esa unión que hicieron. En cambio, los babilonios eran malos, eran poderosos, pero ellos eran un poco más astutos en ese sentido. Lo que ellos deseaban era que los pueblos conquistados se dieran vuelta a la chaqueta y los amaran. Entonces, en vez de destruirlos, de matarlos, lo que hacían era, de alguna forma, lo que hicieron con esta primera camada de gente que se llevaron, en los cuales estaba Daniel y sus amigos. Y dice acá que a pesar de que ellos, como les contaba, no lo pasaban mal, existía una angustia tremenda por aquella gloria que ellos habían perdido, que tenían anteriormente. El Salmo 137, del versículo 1 al 4, un salmo que es conocido también porque es una canción de un grupo antiguo. Los que conocen en inglés van a saber cuál es. Dice lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esa era la situación, esa era la manera en la cual ellos se encontraban deportados en Babilonia, ajenos en una tierra que no les correspondía y de alguna manera apartados de Dios, de la tierra que Dios le había prometido y también del lugar donde ellos tenían una reunión íntima con Dios por medio del templo. Pero fíjense en algo acá, según lo que les contaba anteriormente. El texto dice en cuestión que el Señor era quien había entregado a Joacín en manos de Nabucodonosor. Fue Dios quien había permitido esto. No había sido por el poderío de Nabucodonosor, no había sido por ninguna otra cosa sino la voluntad perfecta de Dios. O sea, el hecho de que los judíos hayan ido y estado en Babilonia era parte de la voluntad perfecta de Dios para disciplinar a su pueblo. Normalmente la costumbre de antaño era que cuando un pueblo conquistaba a otro, se llevaba las pertenencias, o en particular aquellas cosas que eran parte del culto a Dios del territorio conquistado. Es así que, según nos muestra este pasaje, Nabucodonosor se lleva cautivo a estas personas, pero a la vez toma algunos artilugios santificados del templo. Eso era algo común de esa época. En esa época los reyes hacían eso, y era para demostrar que el Dios del reino conquistador era más grande y más poderoso que el Dios de los conquistados. Por eso es que ellos llevan y toman estas cosas que eran parte del mobiliario del templo, del servicio al templo, para demostrar que el Dios de Babilonia era más fuerte y más poderoso y había vencido al Dios de los judíos. Sin embargo, vemos algo totalmente distinto acá. Fue Dios mismo quien entregó a Judá a Nabucodonosor. Daniel es uno de los libros que más nos habla de la soberanía de Dios.
Y a medida que vayamos avanzando en estos sermones y en el estudio de la carta, vamos a darnos cuenta precisamente de eso. Que Dios es soberano, Dios es rey y que no hay nada que no esté bajo el control de Dios. Él es el rey sobre toda la creación. Él levanta reyes, Él pone reyes, Él saca reyes, Él hace lo que quiere conforme a su voluntad. Los habitantes de la tierra, según las mismas palabras del rey Nabucodonosor, son como nada al lado de Dios. Daniel es un libro profético que nos habla de la soberanía de Dios. Ahora bien, vemos que Babilonia en sí, Nabucodonosor, su rey, también son empleados de alguna forma en el Nuevo Testamento como una figura, como una alegoría. Y comúnmente, incluso en el libro de Apocalipsis, se vuelve a mencionar Babilonia, pero no Babilonia ya como una ciudad, no como la ciudad que vamos a empezar a conocer y que vamos a ver a partir del libro de Daniel, sino una Babilonia espiritual. Babilonia, ciudad, también, aparte de ser un hecho verídico, de ser una ciudad real, y que todos estos acontecimientos que vamos a estar leyendo verdaderamente ocurrieron, a pesar de eso, también hay un simbolismo en Babilonia. Y es así que en Apocalipsis 17:5, por ejemplo, se habla de Babilonia, la ramera, la madre de las rameras. Dice lo siguiente, Apocalipsis 17:5, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De esa forma, Dios en Apocalipsis, cuando nos habla por medio del libro de Apocalipsis, utiliza la figura de Babilonia para hacer una alusión al mundo como lo conocemos el día de hoy nosotros. Sabemos que hay una lucha, hay una pugna espiritual. Hoy en día están los santos, aquellos que el Señor ha salvado, y también está el mundo. De alguna manera lo que vamos a empezar a ver también es una representación, ese Babilonia ciudad, ese Babilonia reino, es una representación del Babilonia mundo que el día de hoy nosotros nos vemos enfrentados. Entonces cada una de estas cosas que vamos a ir viendo nos hablan en nuestro diario vivir el día de hoy. Babilonia no fue un pueblo que atacó y que trató de gobernar al pueblo de Dios en el pasado. Babilonia está presente el día de hoy en el mundo. El mundo es Babilonia. El mundo es aquel que quiere tomar y subyugar al pueblo de Dios. Es la misma analogía de una manera paralela a la que vemos tanto en el Antiguo Testamento con la verdadera ciudad de Babilonia, como en el Nuevo Testamento con la representación alegórica de Babilonia. Ahora bien, el texto nos dice acá que llegó este ataque de parte de los babilonios, y el rey Nabucodonosor le encargó a este hombre llamado Aspenaz que se llevase a jóvenes nobles. Es interesante esto porque probablemente esos jóvenes nobles iban a ser aquellos que en el futuro iban a ser los reyes, iban a ser los gobernantes de la ciudad. Entonces él estratégicamente, para evitar de alguna forma una revuelta en el futuro, lo que hace es llevarse a quienes le podían producir algún problema, a los políticos, a los que iban a ser los futuros políticos. Entonces Nabucodonosor se los lleva cautivos. Pero lo curioso es que, como les comentaba un poco adelante, en vez de que él los matase y dijera, como alguien dijo por ahí, matando a la perra se acaba el celo, en vez de matar a estos jóvenes, lo que hace es algo totalmente distinto. En vez de dejarlos en una cárcel, en una mazmorra y que se pudrieran ahí, lo que hace es llevarlos y encomendarle una misión importante, que no era menor, la cual era ser parte de la corte del rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que quería él? Hubiese sido más fácil matarlos, hubiese sido más sencillo hacer eso, pero Nabucodonosor no quería desperdiciar ese potencial, y él quería usarlo para sí. Él no quería que ellos murieran, él quería que ellos se vistieran como babilonios, hablaran la lengua de los babilonios, conocieran la literatura de los babilonios y que amaran Babilonia. Lo que él quería hacer era que ellos no anhelaran nunca más su tierra, que ellos nunca más quisieran ser parte de ese pueblo y de ese Dios al cual los había escogido. Y eso es un poco lo que vemos también nosotros el día de hoy, haciendo este paralelo con el mundo. Eso es lo que hacen muchas veces
el mundo. El mundo trata un poco de, obviamente Satanás, y por medio de todas las cosas que existen en este mundo que no corresponden a Dios, nos trata de alejar, trata de inhabilitarnos y trata de que nosotros, en vez de que mantengamos esa conciencia, ese amor, ese apego por el reino de Dios, por las cosas de arriba, lo que pretende es que nosotros pensemos como el mundo, que nosotros hablemos como el mundo y que nosotros amemos el mundo. Y esa es básicamente lo que se da acá. Ahora, Nabucodonosor no quería a cualquiera. El texto dice aquí que él quería a los mejores, a los más sanos, a los más inteligentes, a los más fuertes. El versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin el de ellos se presentase delante del rey. Aquí hay algo sumamente interesante, como les decía. Lo que el deseo de Nabucodonosor era que ellos amasen Babilonia, que hablasen como babilonios, que creyesen lo que creían los babilonios. Y para eso era necesario que ellos entraran a la Universidad de Babilonia. Y en esa Universidad de Babilonia iban a estar 3 años siendo instruidos por los babilonios para que llegasen a ser prominentes personas que sirviesen al gobierno, al reino, al imperio de Babilonia. Ahora bien, es importante esto. Fíjense acá, versículo 4. Tenían que estar en el palacio del rey. Le iban a enseñar las letras, la literatura babilonia. Y le iban a enseñar la lengua de los caldeos. Y ahí hay algo interesante. La manera de pensar, la manera de hablar. Es lo que de alguna forma este rey pretendía con estos jóvenes. Y lo primero que pasa cuando ellos llegan allá, estos jóvenes que se mencionan acá como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjense que lo primero que hace Aspenaz es cambiarles el nombre. Lo primero que hace es eso. Les cambia el nombre. Curiosamente, cada uno de los nombres de estos jóvenes incluían a Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es misericordioso. Misael significa ¿quién es como el Señor? Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Cada uno de los nombres de estos jóvenes hacían alusión directa al Dios de su pueblo, a su Dios. Y lo primero que hacen ellos es cambiarle su nombre. Pero aquí hay algo interesante a la vez. No hay, por así decirlo, una resistencia de parte de estos jóvenes a ser llamados así. Y eso es curioso y vamos a estarlo viendo también un poquito. Ahora bien, esos nombres se les cambian, estos nombres que ellos tenían, que habían nacido, Aspenaz le cambia un nombre por un nombre babilonio. No sabemos con precisión qué significaban cada uno de los nombres. Sin embargo, esa era la idea. Ahora, cuando nosotros lo entendemos esto desde la cultura, desde la perspectiva cultural de los pueblos semíticos de aquel entonces, el nombre era sumamente importante porque el nombre de alguna manera representaba la esencia o la sustancia de la persona, cómo era la persona, marcaban las personas su nombre. Por eso es que de alguna manera al cambiarle el nombre, lo que se hace aquí es quieren tratar de cambiar su identidad de alguna forma. Y vemos también en el mismo relato del Evangelio, por ejemplo, que el mismo Señor Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado durante 40 días, ¿cierto? Al fin de esos 40 días es tentado por Satanás, y lo primero que hace Satanás es cuestionar su condición de hijo de Dios. Le dice, si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz esto otro. Entonces el Señor Jesucristo responde a cada una de esas tentaciones y sale victorioso de esas tentaciones. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. De la misma manera, el mundo el día de hoy quizá a nosotros trata de llamarnos de una manera distinta. Somos el pueblo de Él, somos el pueblo de Dios. El mundo nos trata de corromper, nos encasilla. El día de hoy sobre todo nos llama trogloditas, religiosos, arcaicos, anacrónicos, etcétera, etcétera.
Esos son los nombres que se nos catalogan a nosotros. Pero fíjense acá en la actitud de Daniel y sus amigos. No hubo una resistencia frente a eso. No dicen en ningún momento Daniel y sus amigos se opusieron rotundamente al cambio de nombre. ¿No? Y eso verdaderamente es curioso. Es curioso. Babilonia lo que quería, como les decía, era cambiar la esencia de estos jóvenes. Eso es lo que el Nabucodonosor y lo que el reino de Babilonia quería hacer. Pero fijémonos lo que hacen estos jóvenes. Estos jóvenes llegan y son parte de esta Babilonia Universidad. Son parte de ella, comienzan a cursar estos 3 años y aprenden las cosas que tenían que aprender. Ellos fueron parte de la cultura de los babilonios, estudiaron la literatura babilonia, aprendieron el idioma de los babilonios y estuvieron ahí, fueron parte de eso. Permitieron de alguna forma que les cambiaran el nombre, permitieron ser instruidos en la literatura babilónica, en la forma de pensar de los babilonios, y también permitieron aprender la lengua de ellos. Es curioso eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que nos está mostrando esto es que nosotros debemos saber que el llamado del pueblo de Dios no es a apartarse del mundo, sino ser parte del mundo. ¿En qué aspecto? No pertenecemos al reino de este mundo, pero sí estamos en el mundo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Eso es lo que Él nos dijo. Lamentablemente, dentro de la historia de la iglesia se dio algo muy, muy especial, que cuando la iglesia se forma después de unos cuantos siglos de la venida del Espíritu Santo, ocurrió algo muy interesante. Ocurrió que la iglesia católica que se estaba formando era muy corrupta. Entonces hermanos cristianos verdaderos empezaron a notar que eso no era lo que le agradaba a Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dejaron de participar en las iglesias y se fueron y armaron lo que se llaman los monasterios. Ellos pensaban que apartándose de las cosas, apartándose de la corrupción del mundo, ellos iban a poder no contaminarse con aquello que el mundo les ofrecía. Entonces se fueron a las montañas, hicieron monasterios y ahí se quedaron. Pero ese no es el llamado el cual el Señor Jesucristo hizo a su pueblo. Él dijo: ustedes están en el mundo, pero no son parte del mundo. Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos la sal de la tierra. Estamos en esta tierra y tenemos una responsabilidad con esta tierra. Daniel tenía una responsabilidad en Babilonia, y su responsabilidad él la asumió. Y eso consistió en ¿qué? En permitir ciertas cosas. Él permitió que le cambiaran el nombre, permitió ser instruido en la cultura, en la forma de pensamiento de Babilonia y también en la forma de hablar de los babilonios. Nosotros estamos inmersos en este mundo. La solución o el llamado que Dios hace al pueblo de Dios no es al monasterio, hermanos, es al ministerio. No es a encerrarse, es a salir. No es a enclaustrarse en un lugar y decir, ¿sabes qué? No voy a prender la tele, como hace muchos años se enseñó también en la iglesia de Cristo, que algunos hermanos decían que el televisor era el cajón del diablo, que ahí no podían contaminarse. Curiosamente, las mismas personas después tenían programas de televisión. Curioso, esas son las vueltas de la vida. Pero el llamado del cristiano, hermano mío, no es a encerrarse en una burbuja, es a ser parte del mundo. No teniendo y no siendo parte en el sistema de pensamiento del mundo, conociéndolo, sí, sabiendo lo que eso implicaba, pero no ser parte y dejarse convencer por el mundo. Entonces es así, por ejemplo, que vimos en la historia de nuestro mismo país, de la misma iglesia en nuestro país, nosotros vemos cómo hay una generación antaño que le prohibió a sus hijos, hermanos cristianos, que le prohibieron a sus hijos estudiar y prepararse en la universidad. ¿Por qué decían? Ahí nomás. Ya. ¿Por qué? Porque eso, obviamente, significaba ser parte del mundo, contaminarse con el mundo.
Pero fijémonos acá lo que hacen estos jóvenes. Ellos permiten que le cambien el nombre, comienzan a aprender, comienzan a hablar y a conocer el idioma de ellos. Aquí hay algo distinto a lo que estos hermanos entendieron en aquel entonces. ¿Qué pasó producto de ello? Producto de eso pasó que hubo una generación, que son los representantes de la iglesia cristiana en particular en Chile el día de hoy, que muchos de ellos no son preparados. ¿Por qué? Porque estudiar era del diablo, no había que mezclarse con el mundo, no había que adquirir las cosas del mundo. Entonces, eso fue un error que cometió la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendió lo que correspondía al llamado que Dios le había dado. El llamado que podemos ver aquí en la vida de Daniel y de estos jóvenes. Nosotros somos la luz del mundo. Y así fue que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a revisar. Muy bien, entonces lo que hicieron estos jóvenes fue adentrarse en esas cosas. No fue abstraerse de esas cosas, sino ellos usaron, y en vez de que esta cultura babilónica los inundara y los llenara, ¿qué hicieron? Ellos aprendieron eso, pero para servir a Dios. Para que dentro de el mismo sistema ellos pudiesen ser luz en esa condición. Y fue eso lo que se dio también en la vida de Daniel. Daniel, posteriormente lo vimos, es llamado por Nabucodonosor, ¿cierto? Para interpretarlo, vamos a ver después, en otra oportunidad, un sueño que él tuvo. Y de esa forma Daniel es exaltado. Pero él primero tuvo que aprender babilonio, tuvo que aprender la cultura, la literatura, todo lo que creían los babilonios, sin ser parte de ella. Entonces así es que vemos, por ejemplo, este extremo que se ha dado en la iglesia, de alguna forma de analfabetismo en pro de no contaminarse con el mundo. Pero también hay otro extremo que también se ha dado dentro de la iglesia y del pueblo de Dios. Y que ha sido que muchos jóvenes van a la universidad, pero estando dentro de la universidad, en vez de buscar y solidificar su fe, se van. Hay una encuesta que dice que en Brasil, el 83% de los jóvenes que se dicen cristianos que entran a la universidad dejan de ir a la iglesia. El 83%. 83% de los jóvenes que se dicen cristianos entran a la universidad y dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la universidad se encuentran obviamente con distintos planteamientos, se encuentran con distintas perspectivas, distintas como visiones. Ahora, eso fue lo que de alguna manera estos hermanos que se enclaustraron querían evitar. Pero el problema, hermano mío, no está en que tú te encierres para no contaminarte, ni en que tú vayas a la universidad y te contamines. El problema es la formación. Daniel y sus amigos tenían clara la película. Por eso es que ellos no tienen problema en que les cambien el nombre. Por eso ellos no tenían problema en ser instruidos en la cultura de los babilonios y en la lengua de los babilonios. Porque su base estaba tan clara, tan firme en su Dios, que no tuvieron problema con eso. Ese es el punto, hermano mío. Nosotros como pueblo de Dios no podemos abstraernos del mundo. Estamos en el mundo sin ser parte de él. Pero sí tenemos una responsabilidad. Debemos estar tan inmersos y empapados de Dios, cosa que no tengamos certeza de que no nos vamos a desviar. Aquellos que somos padres tenemos que tener esa responsabilidad también. No tenemos que dejar a nuestros hijos encerrados y que no escuchen o que nunca vean televisión o que nunca vean cosas que no son que a Dios no le agradan. Obviamente las van a ver igual. El punto no es ese. El punto es de qué manera nosotros les estamos instruyendo en sus bases para que ellos amen al Señor y se den cuenta de su condición de pecado, su necesidad de Cristo y de la gloria de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Daniel tenía eso claro, sus amigos también. Ellos sabían quién era su Dios. Por eso no tuvieron problema en meterse en estas cosas que obviamente eran contrarias a lo que él conocía, a lo que él sabía y lo que él había sido instruido, pero no tuvo problema, no tuvo conflictos de interés con eso. Era la hora de haber visto otro tipo de dioses,
no dijo, oh, este Dios que es bueno, no, él tenía claro quién era Jehová. Él tenía claro quién era su Dios y nunca iba a dudar de eso. Entonces el problema tiene que ver con eso. No tiene que ver con apartarnos del mundo, no tiene que ver con eso, sino más bien con tener claridad y una base sólida para poder afrontar los desafíos que el mundo nos pone por delante. Sin eso, verdaderamente, con eso verdaderamente no habría problema. No habría problema. Ahora bien, aquí ocurre algo importante. Ellos aceptan el cambio de nombre, lo vuelvo a repetir, aceptan aprender la literatura y la cultura, aceptan la lengua, aprender la lengua. Pero hay una cosa que no aceptan. Hay algo que ellos de ninguna manera iban a aceptar. Y es por eso que el texto dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ese es el detalle. Tú puedes ser y aprender las cosas del mundo como algo accesorio para ser usado para la gloria de Dios. Y eso no estoy hablando no solo de los que están estudiando, estoy hablando para todos nosotros. Todos estamos inmersos en el mundo laboral, también aprendemos cosas, también somos dotados de ciertas cosas, de ciertas aptitudes, ciertas habilidades, y tenemos que aprenderlas, pero que todo eso sea ¿para qué? Para la gloria de Dios, para ser empleada para la predicación del Evangelio, para cumplir con nuestro verdadero rol como hijos de Dios y pueblo de Dios. Esa es la idea de esto. Ellos aceptaron y dijeron que sí a ciertas cosas, pero hay una que dijeron que no. Hay una que dijeron que no. Y esa es a ser infieles a su Dios. ¿Cuál fue a lo que Daniel se abstuvo? De la comida del rey. La comida del rey era un manjares tremendos. ¿Ya? Bife chorizo. Vino del 2011. De ese año. A ese nivel eran manjares espléndidos. Pero estos jóvenes se abstuvieron de eso. ¿Por qué? ¿Acaso se abstuvieron porque no era comida limpia o pura, de acuerdo a lo que Dios estableció en el antiguo pacto con estas leyes que nosotros conocemos como ceremoniales? La verdad es que no. El problema en particular no era la comida. No era la comida. El problema era de dónde venía la comida. Y en ese entonces, la comida que comían los reyes y que comían todos los súbditos del rey eran presentadas y sacrificadas a los dioses. Ellos podían permitir que les cambiaran el nombre, ya. Si total, nuestro corazón no lo van a cambiar. Ellos nos cambiaron el nombre, todos nuestros nombres hablaban algo de la bondad de Dios. ¿Sabes qué? Nos cambiaron el nombre, no importa. Nuestro corazón sigue siendo fiel a Dios. Les cambiaron la cultura, no importa, lo aguantamos. Les cambiaron el idioma, no importa, lo aguantamos. Pero hay una cosa que ellos no aguantaron por ningún motivo, y que era ser infieles a su Dios. Infieles a su Dios, ellos de ninguna manera lo iban a hacer. Ahora bien, lo maravilloso de esto es que obviamente la Biblia tiene un hilo conductor. Y nos muestra a lo largo de toda la Escritura que esta actitud que tomó Daniel es la mejor que podía haber tomado. Santiago, el hermano del Señor, dice en Santiago 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ellos entendían que si comían de esa ración rica, buena, apetecible, iban a constituirse enemigos de su Dios. Y eso ellos no lo iban a permitir por ninguna forma, de ninguna manera. Ahora bien, algo interesante que nosotros debemos aprender de Daniel y sus amigos es su actitud. Y a mí en lo personal su actitud me confronta plenamente. Porque nosotros no vemos a Daniel y sus amigos haciendo paro. Nosotros no vemos levantando pancarta diciendo no nos moverán, no vamos a comer de la comida del rey. Nosotros no vemos esa actitud en sus vidas. Es curioso. Fíjense, no le dicen a los babilonios o a los otros jóvenes integrantes de esta universidad que se estaban preparando, no les dicen, ustedes comen comida inmunda, ¿están desagradando a Dios? No, es curioso. Ellos se preocuparon
de ellos no comer de esa comida, de ellos mantenerse fieles a Dios. Ellos no hicieron marchas, no hicieron manifestaciones. Sus peticiones fueron sumamente respetuosas. De hecho, fíjense acá, Daniel se acerca y va donde Aspenaz y le pide, le dice, ¿sabes qué? Nosotros no queremos comer de la comida del rey. Tenemos nuestras razones y no la queremos hacer. Insisto, él no hace un paro, no, él va donde el encargado y le pide, ayúdanos por favor porque no queremos ser parte de eso. Ve que de parte de Aspenaz no hay una respuesta y él va a la persona que estaba directamente a cargo de ellos, que era Melzar. Y le dice lo mismo a Melzar. Melzar, ¿sabes qué? No queremos comer de la comida porque no nos queremos contaminar. No queremos perder la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Y es ahí, hermanos míos, que aprendemos una lección importante. Fíjense que estos jóvenes fueron súper respetuosos e incluso cumplieron con el conducto regular. No se saltaron al jefe, fueron primero con el jefe y después fueron con el supervisor. ¿Se dan cuenta? La caballerosidad que había en ellos. Entonces a veces nosotros tenemos esta tendencia a pensar de que estamos en el mundo, ¿cierto? Somos parte de él y hay cosas que el mundo promueve o hace que a nosotros, no, obviamente como celosos de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, nos produce ciertos dolores, nos airan, nos dan rabia de pronto. Vemos que el mundo está como está y nosotros nuestra tendencia natural es a destruir. Pero a mí en lo particular, la actitud de Daniel me llamó profundamente la atención. No fue, insisto, hacer un paro, no fue hacer una marcha, no. Fue pedirle por favor que le permitieran a ellos no ser parte de eso. Curioso. Otra cosa importante que hicieron ellos fue que, y esto también es aplicable totalmente para nuestras vidas, es que apenas ellos llegaron y supieron que la comida que iban a comer era la que venía de la mesa de Faraón, del rey, lo que hacen es inmediatamente manifestarse. Ellos no esperaron que les dieran la comida y chuta, en realidad ahora tengo un convencimiento. No, ahora sí, hermanos, ¿saben qué? Está mal lo que estamos haciendo, pidámosle que no nos den esa comida. No, ellos apenas supieron que iban a ser alimentados con la ración del rey, aquella ración que era sacrificada a otros ídolos que no eran Dios, ellos inmediatamente le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no queremos participar, porque es mucho más fácil hacerlo al principio que hacerlo en la mitad. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos vemos puestos en tensiones que el mundo en el ámbito laboral, en el ámbito de los estudios nos ponen. Entonces a veces, no sé, tenemos un trabajo, ¿cierto? Un trabajo que realizar y de pronto sabemos de qué se trata el trabajo y ese trabajo en una oportunidad implica hacer algo que no es correcto. No es correcto. Entonces un creyente aplica este principio de Daniel. Y lo que hace es decirle al jefe, yo no voy a hacer eso, al tiro. No esperar estar a la mitad, sentir haberlo hecho y sentir, me equivoqué, y después decirle, jefe, ¿sabe qué? No lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque decir, soy hipócrita, ¿cómo ya lo hiciste y ahora te las dais de santito y esas cosas? Hermanos, seamos firmes desde el principio. Y eso es lo que nos enseña también Daniel con esto. Ellos fueron firmes desde el principio, le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a aguantar eso. Entonces, fueron respetuosos, su respuesta, su negación fue inmediata y por otro lado también fueron amables. No le dijeron, ¿saben qué? No queremos comer de la mesa del rey, entonces ¿qué van a comer? No sé, arréglensela ustedes. No dijeron eso. Ellos fueron con la misma solución. ¿Saben qué? Dennos legumbres. Con la misma solución. O sea, vemos una resistencia súper amable de parte de estos hombres fieles a Dios. Entonces, ser fiel a Dios no siempre significa, hermano mío, ir al choque. Ser fiel a Dios significa ser fiel a Dios. Y eso te va a llevar en oportunidades a transar ciertas cosas, pero en otras oportunidades te va a llevar a decir que no. Cuando algo transgrede tu fidelidad con Dios, no, al tiro. Cuando algo es más o menos espurio, pero verdaderamente no te afecta porque tu fe está sólida, déjalo. El tema es esa línea entre lo que es nuestra fidelidad de Dios y lo que nos lleva a ser infieles ante Dios. Y ese es el tema de lo que nos habla de alguna forma este
este pasaje. Él llegó, Daniel le dijo, ¿saben qué? Denos legumbres, esas legumbres más bien, imagínense, dice que lo encontraron rosadito cuando lo fueron a ver. Después de los 10 días lo encontraron hinchaditos con las legumbres. No, la verdad es que la palabra ahí, más allá de hablarnos de legumbres, nos habla de cosas plantadas. O sea, podría haber sido vegetales también, una dieta no tan solo de arvejas, garbanzos y porotos, sino también otro tipo de cosas que eran sembradas. Ahora bien, vemos esta oposición a ser infieles a Dios de parte de estos hombres. Ellos se negaron a ser infieles a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa resistencia pacífica, amable, pero con un celo interno tremendo? Fue que al cabo de días, el versículo 15 lo dice, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Estaban mejores, equipados, estaban más robustitos, se veían mejor que los otros incluso. Dios había respaldado su fidelidad. Ellos se mantuvieron fieles, no transaron con eso, porque eso atentaba directamente en su fidelidad con Dios, y que ellos no transaron, y a partir de ese momento hay un fruto que se dio a conocer. ¿Qué ocurrió después? Versículo 19 al 20. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Estos jóvenes fueron fieles, se mantuvieron fieles, y el fruto de esa fidelidad fue que Dios los exaltara a lugares más prominentes que existían en Babilonia. Vemos que Daniel termina siendo una mano derecha de Nabucodonosor, y por su parte estos otros amigos terminaron siendo gobernadores de territorios que pertenecían al imperio babilonio. Dios los exaltó en su tiempo, pero ellos tuvieron que ser parte de eso sin transar lo más importante, que era su fidelidad con Dios. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Podemos aprovechar ciertas cosas que este mundo nos ofrece para poder ser luz, para poder ser sal en esta tierra. Debemos emplear esas cosas, pero el llamado es a que seamos fieles a nuestro Dios. Cuando toquen la fibra de la fidelidad, por ningún motivo debemos permitir que eso sea. No debemos ser vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. No debemos ser como el mundo. Estamos en el mundo, pero pertenecemos a otro reino, al reino de Dios, al reino de Dios. Por tanto, aprovechemos las cosas que Dios nos da en este mundo, crezcamos en ella, instruyámonos en ella. ¿Para qué? Para que Dios use eso para su gloria, para la predicación, para la proclamación del evangelio, que muchas más personas puedan llegar al conocimiento de Él. Pero una cosa sí es importante: sé fiel. Sé fiel. Y eso es lo difícil, porque claro, aquí nos muestra que ellos transaron con algunas cosas, pero con otras no. Con otras en particular no. Ahora nosotros nos vemos en esa batalla. ¿Qué cosas podemos transar y cuáles no? Y para ello es que necesitamos al Señor. Necesitamos conocer a Dios, pasar tiempo en intimidad con Él, en intimidad con su palabra, para poder conocer a nuestro Dios y saber qué es lo que manifiesta nuestra fidelidad con Dios. En qué punto ya no soy fiel con Dios. En qué punto ya soy amigo del mundo y enemigo de Dios. Tengo que tener cuidado con eso. Tengo libertad. Hemos hablado anteriormente de la libertad cristiana, pero esa libertad que tenemos en Cristo no es para pecar. No es para darle rienda suelta a nuestros pensamientos, a lo que vemos, a lo que hablamos. No, es para que podamos discernir qué agrada a Dios y qué glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. Entonces, esa es la situación en la cual nosotros como pueblo de Dios nos encontramos, hermanos. Ahora bien, para terminar, somos el pueblo de Dios comprados a precio de sangre. Somos el pueblo de Dios. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad, aunque nos llamen de otra manera. Pero seamos fieles a nuestro Dios.
Como decía y mencionaba mi hermano en el devocional, hermanos, el amor verdadero que nosotros tenemos para con Dios se manifiesta en la obediencia a su palabra. Debemos ser fieles a lo que Dios nos mostró, fieles a lo que Él nos enseñó. Pero ¿sabe qué? Si usted única y exclusivamente se esfuerza por serlo, así sin más, no lo va a conseguir. Y va a fracasar una y otra vez. Por eso es que tú y yo necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor. Necesitamos que recordarnos el Evangelio día a día. Ellos tenían una promesa terrenal. Daniel y sus amigos se acordaban de la tierra, se acordaban del templo, cosas físicas que sus ojos vieron. Hermanos, nosotros tenemos promesas eternas, maravillosas, que es cierto, no hemos visto, pero que de ninguna manera se pueden comparar con aquellas cosas que vieron Daniel y sus amigos. Nosotros tenemos una esperanza de gloria puesta por delante de nosotros, mucho más gloriosa, y que solamente la tenemos por medio del Señor Jesucristo, porque Él vino a revelar y a mostrar todo. Quizás el día de hoy tú, que estás acá, escuchas esta palabra y dices, en verdad, ando por ahí nomás. Como que si fuera Daniel, quizás me hubiera comido el asadito del rey. Déjame decirte que si tú piensas así, lamentablemente, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y tú necesitas a Cristo. Porque Él es el único que puede hacerte parte de su pueblo y te puede dar y llenar de su Espíritu Santo para que seas fiel en el momento que tienes que serlo. Hermanos, amados, busquemos al Señor y seamos fieles al Señor. No nos alejemos del mundo, estamos inmersos en Él, pero seamos luz. Ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros esta mañana por medio de la revelación clara y de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida por medio de la obra de Cristo Jesús. Que esta semana, hermano mío, sea para glorificar al Señor y para recordar esta palabra. Estos hombres fueron encontrados por Nabucodonosor 10 veces mejores que el resto. Hermanos, si estamos en Cristo y somos fieles a Cristo, eso es lo que va a ocurrir. Sigamos en esta lucha, hermanos, animémonos y continuemos esta batalla en la cual tenemos por delante, en la cual Dios nos ha permitido estar. Recordemos, Judá estaba en Babilonia por la voluntad de Dios. Nosotros estamos en este mundo todavía por la voluntad de Dios. Brillemos, hermano. Oremos al Señor.